Bueno, hermano, a mí me gustaría compartir algo que el Señor trataba en mi corazón, ¿no? Y que es algo que yo he vivido, mi experiencia, ¿no? Cuando volvimos del viaje de Málaga, que hablábamos que aprendimos muchas cosas, entre ellas una es esta. Eh, Algo que después de haberlo visto y estudiado con profundidad, la verdad es que deseo que el Señor lo aplique en mi corazón. Y bueno, quiero compartirlo con ustedes y que os haga bien de la misma manera que me ha hecho a mí, sin más, ¿no? Y bueno, me gustaría que leyéramos la palabra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 10. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y este verso era el que íbamos a tocar, pero no podía evitar leer este capítulo. Dice, y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Amén. Es que su palabra es tan hermosa que iba a leer el versículo 10, pero digo, es que tengo que leerlo todo. Precioso. Precioso. En este último verso, y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor, vemos tres mandamientos o tres ordenanzas del Señor. El primero es comerás, el segundo es te saciarás y el tercero es bendecirás al Señor tu Dios por la tierra buena que Él te habrá dado. Vemos que estos mandamientos parece que se presentan como una escala en la que primero hay que comer para que después de haber comido poder estar saciado y finalmente, estando saciado, poder bendecir. Porque yo no puedo saciarme sin haber comido primeramente. Primeramente tengo que comer, después saciarme y según presenta las Escrituras, después de estar saciado, bendecir al Señor. ¿Vale? Me gusta mucho como lo traduce la Biblia de las Américas. Dice, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor. ¿Vale? Haciendo énfasis a bendecir al Señor. Ahora bien, sería una buena pregunta el preguntarnos por qué el Señor
nos da como mandamiento comerás. Si el hombre, sin necesidad de mandamiento de comer, come, simplemente por supervivencia, igual que respiramos, forma parte de las necesidades básicas del hombre, comer. La gente come y no por mandamiento, come por necesidad. De hecho, vemos que el Señor, es decir, el hombre tiende a comer no por necesidad de mandamiento, ya que Dios le dijo al hombre, no comas, y aún así comió. Es decir, ¿qué necesidad hay de come? Y meditando en esto, el Señor me hablaba a mí de esta manera, y es que esta palabra comer también se podría entender en un sentido alegórico, y es que de todas aquellas necesidades que el ser humano tiene y forman parte de nuestra vida cotidiana, así como trabajar, o tener una casa, o tener un coche, o tener una familia, o vestir, también de todas esas cosas tenemos que estar saciados. Comerás, te saciarás, pero también podemos entender trabajarás, te saciarás y bendecirás al Señor. Tendremos un coche, nos saciaremos y bendeciremos al Señor. De ahí que... un segundo, que me he equivocado de página. Entonces, dice, tengo una casa, estoy satisfecho y saciado por lo que tengo y por lo tanto bendigo al Señor. Ya que si no he comido o no he trabajado, es imposible que esté satisfecho y si no estoy satisfecho ni saciado, es imposible que bendiga al Señor. Al entender este verso de esta manera, me di cuenta que hay aspectos de mi vida en los que sí estoy satisfecho y bendigo, pero hay otros aspectos de mi vida en los que no encuentro satisfacción y por lo tanto estoy robándole la gloria al Señor al no bendecir. Como decíamos, el ser humano tiende a comer, a trabajar, a tener cosas sin necesidad de mandamiento. Pero sin en cambio, sí necesitamos el mandamiento de te saciarás. Porque ahí es donde reside el problema. Dice Eclesiastes 1:8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Es decir, si tenemos un coche, nos gustaría que fuese más nuevo, con menos kilómetros, o bien más grande, o bien más pequeño. Si tenemos una casa, nos gustaría que fuese una planta más alta, o una planta más baja, con más habitaciones, en una zona más céntrica. Y si está en una zona más céntrica, queremos que esté a las afueras. Y si es invierno y hace frío, queremos que llegue el verano. Y si estamos en verano y hace calor, queremos que llegue el invierno. Porque el hombre es insaciable. El hombre tiene la queja en la boca. Siempre, no tengo casa, ahora tengo una casa, quiero una mejor. No tengo coche, ahora tengo un coche, quiero uno mejor. Y no nos saciamos. Y el Señor me hablaba de verdad en esto, porque vale, hay cosas, pero hay cosas en las que no me sacio, por lo tanto no bendigo. Y le robamos la gloria al Señor al no bendecir en todos los aspectos de nuestra vida. Y el hombre no se sacia, por eso vuelvo a repetir, y comerás y te saciarás y bendecirás por la buena tierra que el Señor tu Dios te habrá dado. Entendiendo el concepto de que Dios es perfecto y dirige el mundo perfectamente y nos da a cada uno de nosotros nuestra porción en cada uno de los aspectos de nuestra vida perfectamente y en la medida perfecta para que estemos saciados y bendigamos, por lo tanto, el no estar saciados, el no vivir satisfecho, estamos diciendo que no recibimos la medida correspondiente que nos pertenece, por lo tanto, Dios no midió bien nuestra porción y por lo tanto Dios gobierna incorrectamente el mundo. Esto es tremendo. Es decir, recibo una porción, pero esta porción no es la que a mí me corresponde. Entonces estoy diciendo que Dios tiene una balanza que no funciona bien. Y salgo a trabajar
y me faltó un poco más. Y se me rompe el coche y no se me tendría que haber roto. Y mi mujer hace una comida y le faltó sal. Y no bendecimos. Hay aspectos grandes, incluso hay aspectos que son ridículos y aún así le robamos la bendición al Señor por nuestra parte. Y leyendo en las Escrituras, en nuestro Maestro vemos el ejemplo de vida en todos los aspectos, incluso en la satisfacción. Y al leer este verso me causaba mucha tristeza, porque me avergonzaba. Vamos a leer en Isaías 53, en el versículo 11. Este verso es súper conocido, está hablando de la aflicción de nuestro Maestro y de su sacrificio. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y la pregunta sería, ¿quién es el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros. Es decir, yo soy el fruto de la aflicción del alma del Maestro y Él me ve y queda satisfecho. Entonces, si yo, que soy imperfecto, que cometo fallos, que le fallo, que no hago cosas bien, que me equivoco, Él me ve a mí y queda satisfecho, ¿por qué yo, siendo imperfecto y sus bendiciones perfectas, no me satisfago ni me sacio de aquellas bendiciones que Él me da? De verdad que me rompía estas palabras. ¿Me avergüenza? Él satisfecho conmigo, que para nada soy perfecto, y yo quejándome de aquellas bendiciones que proceden de sus manos, con una medida perfecta y determinada desde la eternidad. Luego continuamos por las Escrituras, ¿no? Y el estar saciado se podría entender como un límite, ¿no? Dice la Escritura ya en los primeros capítulos que Dios estableció límites en las aguas y entendía el estar satisfecho como un límite, es decir, ya he comido y el límite que es que estoy saciado, no necesito comer más. Pero claro, muchas veces deseamos cosas que nos inquietan, agitan nuestra alma, que parece que las necesitamos sí o sí, y esas cosas exceden los límites de lo que a un cristiano le corresponde desear. Y esto que voy a compartir es aquello con lo que el Señor me hizo bien a mí y que le pido al Señor que me ayude a aplicar a mi vida. Hablamos muchas veces de llegar a la estatura del varón perfecto y que un cristiano debe de ser imitador del Maestro, llegar a su estatura, ser como Él y andar como Él anduvo. Como leemos en Mateo 11:29, no hace falta que lo busquen, dice, tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, o primera de Juan 2:16, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, o Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ahora aquí un dato de cómo nuestro Maestro anduvo y cómo fue nuestro Maestro el varón perfecto. Dice Mateo 8:19. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si aquel deseo que te inquieta o me inquieta
Si eso que parece que si no lo tienes, no puedes seguir viviendo, si eso lo comparamos con que nuestro maestro no tenía donde recostar su cabeza y nos avergüenza, es que hemos excedido el límite. Y si al comparar lo que tenemos con lo que deseamos, a la luz de que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza y nos avergüenza, es que no nos es lícito. Y por lo tanto, estamos excediendo los límites y se le podría llamar glotonería. Y con esto no estoy diciendo que nos tengamos que ir a vivir a la calle, pero sí que valoremos que todos tenemos muchas cosas y que el Señor nos ha colmado de bendiciones. Como decía el texto de Deuteronomio verso 3, te sustentó con maná, tu vestido nunca se envejeció. Tenemos muchas cosas, hermanos. Tenemos cosas suficientes como para que andemos quejándonos, insatisfechos. Verdaderamente, hermanos, lo tenemos todo. Porque estamos suplidos de todas nuestras necesidades. Y a mí me causa vergüenza quejarme. Y nos quejamos. Y hay aspectos que al igual no llega, pero me faltó un poco más. ¿Qué más no nos falta? No nos falta más nada, no nos falta nada. Si lo tenemos todo. Si lo tenemos todo. El último punto, y algo que me parece muy importante y que muestra el carácter simple que debe de tener un creyente. Cuando hablamos de comer, pensamos en cuanto a cuánto se puede comer. O, es decir, cuánta es la cantidad de comida que necesito para saciarme. ¿Vale? Y como hemos hablado, existen unos límites y que no debemos de sobrepasar. Pero no solamente al hablar de esta comida, hablando alegóricamente, se pueden incluir muchas cosas, está en la cantidad, sino también está en la exquisitez del paladar. Porque hay gente que se puede saciar con pan y aceite. ¿Pero qué nos habla la Biblia de esto? Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos. El cristiano no puede tener un paladar exquisito. Hablamos en cuanto a la hora de gastar, de tener. La Biblia nos dice que seamos simples, que no necesitamos tantas cosas, que es un invento del mundo. Nos ha creado una serie de necesidades que no van con el cristiano. Este verso de Pedro me resulta muy interesante, porque como hemos leído antes en el capítulo 8 de Mateo, cuando Jesús hablaba de que no tenía donde recostar su cabeza, en ese mismo capítulo, desde el verso 14 al 22, que era el que estábamos citando, se habla previamente de que Jesús estuvo en la casa de Pedro. ¿Vale? Y bueno, lo vamos a leer rápidamente. Dice, este fragmento del capítulo 8, como estaba diciendo, desde el 14 al 22, la Biblia lo separa en dos temas diferentes. Y es, Jesús sana a la suegra de Pedro, y en el segundo, los que querían seguir a Cristo. Dice en el 14, vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En este fragmento vemos como Jesús entró a la casa de Pedro, pero no solamente entró al comedor, también entró a las habitaciones. Y entró a las habitaciones y de hecho se acercó a una cama.
a la cama de la suegra de Pedro, porque ella estaba postrada en cama. Quizás solamente entrara en esa habitación, pero quizás también entrara en la habitación de Pedro y viera su cama. Y claro, el texto continúa con que dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quieras que vaya. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ahora bien, Pedro acababa de tener a nuestro maestro en su casa y entró en las habitaciones y vio las camas, ya que sanó a la suegra de Pedro, que estaba postrada en la cama. 5 versos más tarde, el maestro dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y no sé, yo pienso que Pedro se quedaría así como, yo tengo cama y el maestro no tiene donde recostar su cabeza. Y claro, al leer esta primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, cuando dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, escrito por la mano de Pedro, yo me imagino a Pedro escribiendo esto y pensando, ¿pero dónde vamos con oro si el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza? Es decir, ¿dónde vamos si el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza? ¿Dónde voy yo con un móvil de 1.000 euros? Y me hacía bien, porque digo, ¿pero esto qué es? Que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza y nosotros vemos marcas o cosas, ¿pero esto qué es? Y me imagino a Pedro pensar de esos adornos y de esos vestidos y ver al maestro que no tenía ni siquiera una cama donde acostarse. Y nada, viendo el compendio de las Escrituras, la imagen del cristiano, una imagen simple, sin necesidad de todas estas cosas. Hoy en día ponemos los ojos en este sistema consumista que hay en el mundo, que crea en nosotros necesidades que no son reales, que nos separan de la imagen que Dios quiere que tengamos los cristianos. Dice Pablo en Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo. Esta palabra no os conforméis viene a significar formar en forma parecida o conformar un mismo patrón. Cuando vemos nuestras formas de actuar, cuando vemos nuestros deseos, los deseos que tenemos en base, ya sea al consumismo, a cualquier cosa, a las necesidades que nos creamos, ¿es el mismo patrón que Cristo formó o es el patrón del mundo? Pablo lo que nos está diciendo en Romanos es que los creyentes no debemos de seguir el mismo patrón de conducta y las modas de este mundo. La Biblia nos invita siempre a ser simples. Hablaba con un hermano hace una semana y me decía esto y me hacía mucho bien. Y me decía, José, ¿sabes por qué a Jesús tuvieron que pagar 30 monedas? Dice, porque si no pagaban no lo encontraban, porque era tan simple que se disimulaba entre la gente. Si no pagaban no lo encontraban, era simple. De hecho, hay muchos episodios en las Escrituras en los que iban a apedrearlo y se escondía entre la multitud y no lo encontraban, no llamaba la atención. Y nosotros, no sé, parece como que nos conformamos a este mundo que es tan estrambótico y tiene tantas necesidades y necesita tantas cosas. Jesús pasaba desapercibido. Y como hablábamos antes, llegar a la estatura del varón perfecto, andar como él anduvo, él era simple. Él era así de simple. Sobre todo en cuanto a este tema, el pensar en que a veces hay cosas que agitan nuestra alma porque creamos necesidades que no son reales y viendo en las características del fruto del Espíritu, que una de las características es la templanza. Y a veces todas estas cosas nos roban la templanza. Y yo me imaginaba la templanza, ¿no?, como una balsa quieta. Y yo me he visto algunas veces mi reflejo, cuando el agua está quieta, que te puedes ver tu reflejo. Y yo pensaba, solamente cuando tenemos templanza, el cristiano es capaz de reflejar la imagen que tiene que reflejar. Pero cuando un cristiano vive agitado,
no refleja, es que no reflejamos nada. Es decir, si yo me encuentro con una persona y mi carácter es de una persona inquieta, insatisfecha, agitada, no reflejo la imagen de Dios. Pero cuando vivimos templados, reconociendo que Dios es soberano, reconociendo que la porción que me pertenece es justa y la recibo con acción de gracia, entonces en esa templanza puedo reflejar la imagen de Dios. Y todas estas cosas me hacían bien porque digo, es que esto es lo que tenemos que vivir. Es que es esto. Es que no es otra cosa. Y nada, hermanos, con este pensamiento me bajo porque era lo que tenía que compartir. Simplicidad, vivir agradecidos, lo tenemos todo. Tenemos una salvación grandísima, el Señor nos ha rescatado, gracias al Señor no padecemos necesidades, alejemos la queja de nuestra boca, hagamos reducciones de nuestros estómagos y saciémonos con la porción que el Señor nos da, porque verdaderamente tenemos suficiente. Y nada, hermanos, con esto os dejo y que el Señor os bendiga.